Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Mateo. Pero el día de hoy vamos a hacer un paréntesis al estudio y al flujo mismo que Mateo nos lleva en los eventos de la cruz. Porque vamos a ver un tema que también está relacionado justamente a lo que estamos viendo en Mateo. Y es lo que se conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Lo que en realidad han sido 7 declaraciones que Cristo ha hecho en la cruz, porque no fueron 7 palabras literalmente, sino 7 declaraciones que Cristo hace en estas 3 horas que estuvo crucificado. Recordemos que Jesús estaba agotado, estaba cansado, estaba maltratado, estaba crucificado allí con todos sus dolores, y obviamente habíamos visto también que para el crucificado mismo era muy difícil el poder respirar. Entonces el hecho de hacer estas 7 declaraciones ya era un sacrificio mismo de Jesús. Pero vamos a ver entonces, la primera declaración la encontramos en Lucas capítulo 23 verso 33, y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera declaración, un pedido de perdón diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo primero que encontramos aquí es esta relación que Cristo siempre ha manifestado mientras estuvo en la tierra con su Padre, ¿no? Enseñándonos también la relación que tendríamos con Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Él se refiere a Él como Padre y luego hace esta petición. Y es muy interesante porque el contexto, recordemos, estos hombres acaban de enjuiciarlo, acaban de condenarlo a muerte sabiendo que era inocente, le han levantado falsos, y además se han burlado de él, lo han golpeado salvajemente allí, azotándolo. Y lo han escupido, le han golpeado la cabeza, se han burlado de él, han hecho todo un espectáculo de él. Sin embargo, Jesús está levantando una oración pidiendo misericordia por estos hombres. Ahora, esto también nos enseña algo del carácter mismo de Jesús, y es lo que el Señor mismo nos enseñó acerca de nuestros enemigos. Jesús, mientras estuvo en la tierra, nos enseñó algunas cosas puntuales, importantes, acerca de la relación con nuestros enemigos, y nos dijo justamente que con aquellos que nos hacen daño, nosotros deberíamos orar por ellos, bendecirlos a ellos. Entonces Jesús estaba haciendo lo que Él mismo nos pidió que hagamos. Recordemos que Jesús también para nosotros es un ejemplo en su humanidad, en lo que Él hizo aquí en la tierra. Entonces, si Jesús pudo pedir por aquellos que inclusive se estaban burlando en esos momentos, también nos llama a nosotros a que si estuviésemos pasando por esas circunstancias, como Él mismo dice, con nuestros enemigos, pedir por ellos, orar por ellos, bendecirlos también a ellos. Y miren, entonces, el Señor pide perdón por ellos, ¿no? Pide perdón por ellos. Pero algo que podríamos malentender de esta oración es que Jesús está pidiendo el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces podríamos entender: el Padre le escuchó y entonces perdonó a todos sus pecados, ¿no? Podríamos tener esa idea, pero definitivamente, cuando vemos todo el contexto bíblico, definitivamente no puede estarse refiriendo a eso, y no puede haber habido una respuesta de esa. Me refiero al hecho de que si Jesús estaba pidiendo perdón, no significa que el Padre tuviese que perdonar a todos. Porque la única manera, como nos dice la Biblia, de obtener el perdón, es a través de Jesucristo. Es a través del hecho que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos nuestro corazón a Cristo. Es la única manera, no hay otro, ¿no? Como decía, como se dice en Hechos, no hay salvación en ningún otro nombre sino en el nombre de Cristo. Entonces, no hay forma de poder pensar de que ahí en la cruz fue perdonado el pecado de todos por esa oración. No, porque el pecado tiene que ser perdonado a través del arrepentimiento y el volver nuestro corazón a Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Entendiendo esto, o recordando esto, obviamente nos ponemos a pensar en esta oración de Jesús: Padre, perdónalos. ¿Qué está significando ello entonces? Podemos entender claramente entonces que es un pedido de Jesús de misericordia a ellos, de misericordia para que estos hombres que estaban haciendo esto atroz, que era matar al Hijo de Dios, puedan tener la misericordia de Dios y un día tal vez puedan arrepentirse y puedan volver sus ojos a Cristo y volver sus ojos para saber quién era Jesús. Estos hombres, cuando hicieron lo que hicieron, los romanos sabían que era un hombre que lo acusaban de ser llamado el rey de Israel. Las personas que pasaban por ahí sabían que este hombre había dicho que era el Mesías, pero
de acuerdo a sus propios conceptos del mesianismo, no calzaba porque ahora estaba crucificado, ahora estaba humillado, entonces este no podía ser el rey profetizado. Y estos eran los pensamientos de estos hombres. No entendían la magnitud de lo que estaban haciendo. Tenían una idea, pero no entendían la magnitud de que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y en eso radica la ignorancia de estos hombres. No en que no sabían que lo que estaban haciendo era malo. Y esa es una gran diferencia. Porque estos hombres definitivamente sabían que lo que estaban haciendo era malo. Ellos lo juzgaron en el Sanedrín, no encontraron nada, inclusive levantaron falsos testimonios para poder acusarlo. Y finalmente lo acusaron de ser hijo de Dios. No encontraron nada por qué acusarlo a él. Cuando lo llevaron al juicio civil delante de Pilato, Pilato también varias veces expresó y dijo: no encuentro nada a este hombre para que muera. Es inocente, declaró en varias oportunidades Pilato. Y sin embargo, fue condenado Jesús a la cruz. Y en el cartel que llevaba en la cruz, en donde se ponía por qué moría este hombre, inclusive lo único que pudieron poner es Rey de los Judíos. Porque no había otra situación, otro pecado que puedan haberle encontrado a Jesús para poder crucificarlo. Entonces, estos hombres sabían que a quien crucificaban era un hombre inocente. Es más, las personas que pasaban viendo ese letrero sabían que su problema era que era Rey de los Judíos. Pero así y todo, lo crucificaron. Ahora, dice Mateo, nos cuenta que las personas que pasaban por ahí se burlaban de Jesús. Se burlaban de él, los que pasaban por ahí, se burlaban de él, las autoridades. Tú que dices que eres el Hijo de Dios, ven, sálvate. Tú que dices que reconstruirías el templo en 3 días, vamos, y tú levántate, sal de esa cruz. Y se burlaban, dice, de él. Se burlaban los soldados romanos, se burlaban las autoridades judías, se burlaban todos los que pasaban por ahí, e inclusive se burlaban los 2 ladrones que estaban a un costado y al otro costado de Jesús. Todos se estaban burlando de él. Entonces nos preguntamos, ¿estos no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal? Definitivamente sí. Sí sabían que estaba mal. Y recordemos que la Biblia también nos dice claramente en el libro de Juan, capítulo 3, verso 19, Juan 3, 19, permítanme un momento, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿por qué el hombre pecador no quiere venir a Cristo, no quiere aceptar lo que Cristo dice? Porque él ama las tinieblas, porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Él quiere seguir viviendo así como él está viviendo. ¿Por qué? Porque los hombres amamos el pecado. Es más, tenemos que amarlo, nos debe gustar definitivamente, si no, no pecaríamos, ¿no? Porque nadie hace algo que no le gusta. Entonces nosotros voluntariamente pecamos. ¿Por qué? Porque nos gusta hacerlo. Porque la naturaleza, nuestra naturaleza carnal, nos lleva siempre a pecar, nos va a llevar siempre a pecar. Y esta es la condenación, dice aquí en Juan, que la luz vino, que la palabra de Dios vino, pero preferimos más las tinieblas. Y es lo mismo que está pasando el día de hoy. Uno va y le predica acerca de Cristo a alguna persona, uno va y le habla acerca del Señor, pero las personas, antes de escuchar la palabra de Dios, prefieren seguir viviendo en sus pecados, prefieren seguir viviendo en sus cosas. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Porque aman su pecado. Entonces, voluntariamente rechazan a Cristo, saben lo que están haciendo. Es más, como habíamos visto antes, nosotros tenemos una conciencia que es como un termómetro moral en nuestras vidas que nos hace ver qué tan mal estamos. Y esta conciencia la tenemos desde pequeños, desde niños. Sabemos que está mal. Mamá, papá viene y levantan la voz y nos reprenden. ¿Qué han hecho? Nosotros sabemos que estamos mal, que hemos hecho mal y solo bajamos la cabeza porque sabemos que estamos mal, porque hay una conciencia que nos dice que está mal lo que hacemos. Entonces, sabemos nosotros cuando hacemos mal. Definitivamente estos hombres sabían que burlarse de una persona, que matar a este inocente estaba mal, pero sin embargo lo hicieron. Entonces, no estamos hablando de una ignorancia en este sentido de que las personas no sepan lo que están haciendo. Todos saben que está mal, todos sabemos que estamos mal, que estamos haciendo mal. El ebrio sabe que está mal emborrachándose, el que se droga sabe que está mal el drogarse, el que roba sabe que está mal el robar, el que mata sabe que está mal matar, el que adultera sabe que está mal adulterar, el que fornica sabe que está mal la fornicación, pero sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado, porque preferimos el pecado antes que la luz y no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Entonces, primero que no somos ningunos inocentes. Por eso es que la Biblia dice, Pablo dice en Romanos 3, que no hay inocente, no hay ninguno uno, no hay ninguno justo, todos somos culpables. ¿Por qué? Porque todos amamos nuestro pecado y preferimos pecar antes que correr hacia Dios. Entonces, no podemos decir que somos ignorantes de lo que hacemos desde pequeños. Somos conscientes claramente de que
estamos haciendo mal algunas cosas. Somos conscientes de que desobedecemos a nuestros padres, que hemos desobedecido en el colegio, que nos hemos portado mal en el colegio y así progresivamente en nuestras vidas. Tenemos conciencia de ello, entonces no somos inocentes. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cuál es esa ignorancia del hombre por la cual Jesús está pidiendo? Es que definitivamente no llegan a entender la magnitud de quién es Jesús. No llegan a entender estos hombres de quién realmente es Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Y lo que están haciendo al matar al Hijo de Dios. En nuestras vidas el día de hoy también tenemos conciencia o hemos crecido de repente en hogares, ¿no?, en donde la tradición nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, lo hemos visto en películas, entonces tenemos una idea en nuestra mente de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero neto no tenemos un entendimiento de qué significa eso, de qué significa que Jesús muere en la cruz. No tenemos un entendimiento de la importancia de rendir nuestras vidas a Jesús, de quién es Jesús. No tenemos una idea clara. Todos, cuando antes de conocer a Cristo, vivíamos así, con un entendimiento parcial de que es el Hijo de Dios, tal vez en nuestro intelecto, pero no más, no profundizábamos en ese concepto más, hasta que llegó un momento en nuestras vidas en que pudimos ver la luz y pudimos ver la maravilla que es Cristo para nuestras vidas, y nos rendimos a Él, y nosotros rendimos nuestras vidas, le reconocimos como el Señor que era, y aprendimos a vivir, y seguimos viviendo conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el Rey, que Él es el amo, y empezamos a vivir conforme a ello. Entonces empezamos a entender, nuestros ojos se van abriendo poco a poco a ese entendimiento, al cual de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Rey, de que Jesús es Dios. Lamentablemente, hay muchas personas que aún pueden escuchar el Evangelio, pero al no tener un entendimiento de quién es Jesús, que es el Señor, pretenden vivir una vida cristiana viviendo todavía en el pecado. Y creen que son creyentes, creen que son cristianos así, aunque la Biblia es clara y es enfática en eso, que el que practica el pecado no es de Dios, nos dice claramente la Biblia. Entonces, ¿pero por qué viven así? Por una ignorancia en la cual ellos piensan que son creyentes, no piensan que ya están bien, pero al no cambiar sus vidas son evidencia de ¿qué? De que en realidad no entienden, no han reconocido a Cristo como Señor, y si no hay cambios de vida en su vida, entonces realmente no ha habido salvación en sus vidas. Y así vamos caminando por el mundo, ignorantes de quién es el Señor. Ahora, una vez que conocemos a Cristo, ¿podemos entender quién realmente es el Hijo de Dios? No. Todavía no, estamos en un proceso de entendimiento, nuestros ojos se van abriendo, pero todavía lo vemos como velado, nos dice la Biblia, porque cuando ya estemos con Él realmente, ahí lo veremos tal y como es Él, y entenderemos las maravillas de Él. Y cuando más y más lo entendamos, más y más aprenderemos a alabarle, más y más aprenderemos a adorarle, más y más nos cautivará la oración, más y más nos cautivará el estudio de su palabra, etcétera, etcétera, cuanto más vayamos conociéndole a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, decía Jesús. Este conocer de Dios es un proceso en el cual nuestros ojos se van abriendo a la maravilla que es Dios. ¿Y lo conoceremos totalmente aquí en la tierra? No, no lo conoceremos. Nuestros ojos, nuestra mente no puede entender la maravilla de Dios. Y vamos, sí, el Espíritu Santo nos va ayudando a entender, pero aún no conocemos la maravilla que es nuestro Señor. Pero entonces, estos hombres también que crucificaron a Jesús no entendían, estaban ciegos totalmente de quién era el Hijo de Dios, y por eso es que Jesús pide en esta oración: Padre, ten misericordia, perdónalos, Señor, ayúdales a que estos puedan encontrar la salvación, que estos puedan encontrar el camino de salvación, porque recordemos que quien pone el arrepentimiento en nuestros corazones, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce convicción de pecado en nuestras vidas, y si no, la obra del Espíritu Santo no está ahí, entonces estos hombres no van a poder volver sus ojos al Señor. Entonces lo que está pidiendo Cristo es: Señor, Padre, ten misericordia de estos hombres, porque no entienden la magnitud de lo que están haciendo, pero Señor, te pido que este no sea su fin, que tú puedas extender tu misericordia y estos puedan entender la luz, no puedan abrir los ojos a Cristo. ¿La oración de Cristo fue respondida? Sabemos que sí, de muchas maneras. La primera manera la encontramos, ¿dónde? La encontramos justamente en uno de los ladrones, como vamos a ver más dentro de un rato. Uno de los ladrones que estuvo al costado de Jesús reconoció que él era. Recordemos que él se estaba burlando y él luego cambió, y ahora él pide: acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y hay una obra transformadora en su corazón. Es el primero que encuentra esa misericordia del Padre y se arrepiente y vuelve sus ojos a Cristo.
Pero solo él, no. También encontramos en la Biblia al soldado, por ejemplo, que estuvo al pie de la cruz, uno de los soldados que crucificó justamente a Jesús. Esto está en Lucas capítulo 23, verso 47. Podemos encontrar, ¿no? Y dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. ¿No? Este hombre, después de ver lo que pasó, la oscuridad que pasó, el terremoto que pasó con la muerte de Jesús, dice, viendo todo esto, él da gloria a Dios y dice, en verdad, este hombre era justo. Reconoce la justicia de Cristo, reconoce que él es justo y le da gloria a Dios, ¿no? Hay un cambio. Es uno de los soldados que estaba repartiendo la ropa de Jesús, se estaba burlando de Jesús, y ahora reconoce que este era el justo, ¿no? Entonces, esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Pero también en el día de Pentecostés, unas semanas más adelante, unos 40 días de manera específica, después de la muerte de Jesús, entonces, cuando Pedro da su discurso, después de que ellos son llenos del Espíritu Santo, Pedro da su discurso y les dice claramente a ellos, ¿no? A ustedes, ¿no? Al Cristo que ustedes mataron, al Cristo que ustedes crucificaron, el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia que entonces estos hombres, muchos de los cuales se burlaron al pie de la cruz, muchos de los cuales le dijeron crucifícalo, se compungieron, dice. Se entristecieron y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos entonces ante este pecado, ante este horror que hicimos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse al Señor, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos la respuesta a esta oración de Jesús en el ladrón, en el centurión, en los miles en Pentecostés, pero también en Hechos capítulo 6, verso 7, nos muestra Lucas que también esto alcanzó miren a quiénes, y decía, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes, muchas de estas autoridades judías también, que blasfemaron contra Jesús, que estuvieron de repente parte del Sanedrín, no sabemos más, pero que estuvieron ahí, que fueron parte de aquellos que se burlaron y no creyeron en Jesús, ahora voltearon su corazón y ahora estaban creyendo, dice, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe, cambiaron sus corazones. ¿Y la oración de Jesús quedó ahí? No. Si tú y yo estamos aquí escuchando de la palabra y disfrutando del Señor, es porque también la oración del Señor nos alcanzó a nosotros. Nosotros pecadores que no conocíamos a Dios y que vivíamos una vida como nosotros queríamos, insultando a Dios, siendo enemigos de Dios. Entonces, de pronto un día el Espíritu Santo trajo convicción en nuestros corazones que hemos pecado, de arrepentirnos y volver nuestro corazón a Cristo. Y la oración de Jesús sigue alcanzando y seguirá alcanzando todavía a muchos otros, mientras todavía no venga Jesús, a muchos otros que encontrarán la salvación a través de la predicación del Evangelio. Esta oración tan preciosa todavía sigue encontrando respuestas en el Padre y en la conversión de muchos hacia el Señor. La segunda declaración que Jesús hace está relacionada justo a ello, a esto. Y encontramos entonces en Lucas capítulo 23, verso 39, esta segunda declaración. Y dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. ¿Qué hizo cambiar el corazón de este hombre? No lo sabemos. Recordemos que era un malhechor, un hombre que había decidido vivir una vida mala, ¿no? Que había hecho lo peor de esa sociedad de ese tiempo y merecía el peor de los castigos, la cruz. Entonces no era ningún bueno, no era ningún inocente, era un malhechor, ¿no? Era un malvado, un hombre malvado. Es más, cuando estuvo inicialmente a Cristo crucificado, este hombre también, nos dice Mateo, que se burlaba de Jesús. Pues ambos se burlaban de Jesús, estaba todavía burlándose de Jesús. Pero de pronto algo cambió en su corazón. ¿Qué es lo que cambió? Probablemente, porque no sabemos más, la Biblia no nos detalla más, pero probablemente al escuchar esta oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Jesús, recordemos que la única manera que podemos encontrar salvación es a través de la locura del Evangelio. Y esta palabra escuchada por este hombre pudo haber estado produciendo un impacto en su corazón. ¿Y cuál es ese impacto? Escuchar a Jesús orando por aquellos que se están burlando de él, por aquellos que le están maltratando, y se puso a reflexionar también, este está orando también por mí. Este hombre que no ha hecho nada, que es un inocente, está orando por mí.
¿Quién hace eso? ¿Qué hombre hace eso? ¿Qué hombre puede hacer eso? Y está orando por mí para que Dios me perdone cuando yo no tengo perdón por todas las cosas que yo he hecho. ¿Quién soy yo? Y esto probablemente lo llevó justamente a ser compungido por toda esta situación. Y cuando escucha al otro ladrón que estaba injuriando a Jesús y burlándose de Jesús, miren, le dice este ladrón, le dice, ni aun tú temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y la reprensión es, mira, oye, ¿no entiendes que nosotros estamos por morir? ¿No entiendes que nosotros estamos condenados? ¿Que no tenemos salvación? ¿Que nosotros decidimos vivir una vida de horrores, de maldad y no tenemos ni salvación de Dios? Y aún en la misma condenación no temes tú a Dios y sigues todavía haciendo maldad, burlándote de este hombre. Y le recuerda algo muy importante. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y lo primero que encontramos aquí es el reconocimiento de sus pecados. Él ¿qué dice este hombre? Le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, este hombre estaba diciendo, nosotros merecemos esto. Nosotros hicimos maldad, somos malos y porque somos malos merecemos la cruz. Y este hombre reconoce su pecado. Y el primer paso justamente a la salvación que es el reconocimiento de nuestros pecados. Pedro le dice a estos hombres después de la predicación, ¿y qué haremos? Preguntan estos hombres a Pedro. Y Pedro dice, arrepiéntanse. Y este es el primer paso justamente a poder encontrar la salvación, el arrepentimiento de nuestros pecados, el entender lo malo que somos nosotros y el entender que merecíamos también y que merecemos el infierno nosotros. Llegar a este punto es poder encontrar justamente la necesidad de un Salvador. Porque cuando no entendemos nuestro pecado, cuando no entendemos la profundidad de nuestro pecado, cuando no entendemos lo que merecemos nosotros, entonces no hay esa necesidad de buscar el Salvador. Por eso la gente vive como vive, sin necesidad de buscar al Salvador, porque no entiende la magnitud de su pecado. Es más, recordemos que en Génesis, Caín le dice al Señor, Señor, este castigo que tú me estás poniendo es muy duro, yo no lo voy a poder soportar. Entre líneas diciendo, yo lo único que hice fue matar a mi hermano. Y los hombres somos así, porque creemos que lo que hacemos no es nada. No, hay otros que pecan más, nosotros no pecamos, no hacemos la gran cosa, ¿no? Y pensamos que, bueno, yo solo miento, yo solo he mentido, yo solo he deshonrado a mis padres, yo solo los he desobedecido, yo solo de repente apenas he adulterado y no entendemos la magnitud de nuestro pecado. No entendemos lo que hacemos, ¿no? Tal vez el ladrón dirá, no, yo solo he robado a los ricos, no he hecho daño a nadie, no, yo solo he de repente matado a alguien que no valía la pena en la sociedad. Y no entendemos la magnitud de las cosas que hacemos, porque nuestro entendimiento está velado a ello. Y pensamos los hombres que merecemos, no somos tan soberbios que pensamos que nos merecemos lo mejor. Y por eso cuando algo nos pasa, inclusive muchas personas levantan su voz delante de Dios diciendo, ¿por qué Dios me pasó esto a mí? ¿Por qué Señor esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Porque pensamos que merecemos cosas, pensamos que tenemos el derecho a cosas. Cuando somos viles pecadores que merecemos lo peor y que merecemos el infierno. Y al entender eso, obviamente, nuestros ojos se abren y podemos decir, Señor, sálvame. La única manera de poder llegar al arrepentimiento es poder entender la magnitud de nuestro pecado. Si no, no hay forma. No hay forma de tener la gracia de Dios y buscar al Salvador porque no entendemos el horror de lo que significa el pecado. Pero este hombre lo entendió y dijo, mira, nosotros estamos aquí en la cruz muriendo así porque nuestros hechos lo merecen, merecemos lo peor, la peor de las muertes, merecemos lo peor. Pero este justo, dice, voltea a Jesús, este es justo, este es un inocente, ¿no? Diciendo a él, mas este ningún mal hizo. Y reconoció que él era justo, que él era sin pecado. Este hombre nada hizo, nosotros lo merecemos, pero este nada hizo. Y luego le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y es una súplica que este hombre hace. La súplica de decirle, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué implica esta frase? Obviamente, el acuérdate de mí. No es una exigencia, sino es una súplica. Acuérdate de mí. Si tú quieres, acuérdate de mí. Si está en ti acordarte de mí, por favor, acuérdate de mí. Es una súplica que este hombre está haciendo. Una súplica de misericordia por la salvación, por su salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le reconoció como rey de un reino. Miren, ¿y cómo este hombre obtuvo este conocimiento? ¿En qué momento? ¿Quién le habló? ¿Quién le dijo? Fue el Espíritu Santo.
Fue la obra del Espíritu Santo que le dio convicción de que, de su pecado, de que era un hombre pecador. Y esto le mostró a qué, le hizo ver al justo, le hizo entender que este era el rey, realmente el Mesías, y empezó a pedir misericordia cuando esté en su reino. Qué increíble, ¿no? La expresión de este hombre, aún viéndolo a Jesús ahí crucificado, aún viéndolo a Jesús ahí maltratado, sangrando, a punto de morir, pero este le pide, acuérdate de mí en tu reino. Miren qué fe, la fe de este hombre, ¿no? Como momentos antes estaba insultándole a Jesús y luego fue transformado, su vida cambió y él cambió su pensamiento, cambió su corazón hacia Jesús. Y es que esta es la obra del Espíritu Santo definitivamente. El hombre no puede ser transformado, no puede ser cambiado por nosotros, por los hombres. La única transformación o el único que transforma nuestras vidas es Jesús. Es el Señor, nuestro Dios. Y este hombre fue transformado y ahora está pidiendo misericordia. La misma misericordia que llegamos a pedir cuando entendemos justamente nuestro pecado y entendemos y queremos un Salvador. Que se puede traducir en expresiones como: Señor, ayúdame, estoy cansado de esta mi vida y yo ya quiero dejar estos pecados, quiero tener una nueva vida, Señor, ayúdame. Y empezamos nosotros a clamar por este Salvador. Por eso es que muchas veces, cuando ya llegamos al fondo, cuando estamos en el lodo, es cuando vemos nosotros realmente la magnitud de nuestro pecado y clamamos a un Salvador. Porque si no, los hombres somos necios, somos tercos y no vemos lo horrendo y lo que significa el pecado en nuestras vidas. Este hombre clama por misericordia, no exige cosas, sino está clamándole, está pidiendo misericordia a Jesús. Y entonces dice el verso 43, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que le responde Jesús? De cierto te digo que si tú haces estas cosas vas a estar conmigo en el paraíso. No. Si tú te pones a ir a la iglesia y vas a cumplir estos mandatos, vas a estar en el paraíso. No. No le pone ningún requisito, sino le dice claramente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tú pagues tus pecados ahí, entonces podrás estar en el paraíso, ¿no? Y hay una doctrina de la iglesia romana que habla del purgatorio, que habla de ese lugar en el cual los pecadores van a purificar sus pecados y luego van a pasar recién al reino. Definitivamente esta palabra de Jesús, esta declaración de Jesús la tira abajo, porque Jesús no le está diciendo a este hombre: cuando purifiques tus pecados, cuando termines de purificar tus pecados estarás conmigo. No, sino le da la seguridad: hoy estarás conmigo. ¿Por qué? Porque la salvación solo es por gracia, a través de Cristo Jesús, a través de la obra redentora de la cruz. Y entonces le puede decir a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás ahí. Y qué expresión tan gratificante para todos nosotros. La seguridad de nuestra salvación, la seguridad que podemos encontrar salvación en Cristo Jesús, en la obra de Jesús, y no en nosotros, no en nuestras obras, porque si dependiera de nosotros le echaríamos a perder. Si dependiera de nosotros, que si nosotros nos ponemos a cumplir y a obedecer determinadas cosas para poder llegar a tener un pase al paraíso, la echaríamos a perder. Ni uno estaría en el cielo. Pero gracias a Cristo, Él tomó nuestro lugar en la cruz y Él nos dice a todos nosotros que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso podemos tener la seguridad, si estás en Cristo Jesús, en que si el día de hoy mueres, el día de hoy vas a estar en la presencia del Señor, disfrutando del Señor. Y esa es la seguridad que el Señor nos da a través de esta declaración. La tercera declaración que Jesús hace la encontramos en Juan 19:25. Y en Juan 19:25 el Señor dice: la palabra de Dios dice: estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. María estaba viendo a Jesús, estaba viendo morir a su hijo Jesús. Pero es interesante que Jesús va justamente a dar provisión para su madre. Y le dice a María, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y nos preguntamos: ¿por qué no le dijo: madre, he ahí a tu hijo? Pero fue el único evento cuando Jesús le dice a María: mujer. No, recordemos que en las bodas de Canaán también, cuando María cuando María le dice que faltan el vino para la fiesta, Jesús le dijo: mujer, mi hora todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús se expresa así de María. No es que él está hablando mal, no está siendo malcriado con ella, sino que él tenía que romper una filiación y ayudarle a romper una filiación con María. ¿Qué significa esto? Que desde que comienza, al parecer, el ministerio de Jesús,
obviamente María ya no podía mirar a Jesús como su hijo. María tenía que mirar a Jesús como su Salvador, porque ella también como pecadora necesitaba el Salvador. Necesitaba mirar a Jesús como su Salvador. Y aunque ella ya lo sabía, porque ya sabía que desde el vientre desde que ella se embaraza, el ángel Gabriel le dice que él iba a ser el Salvador de su pueblo. Pero obviamente, tantos años mirándolo como hijo, necesitaba mirarlo como el Salvador. Y para ayudarle a Jesús probablemente a romper esta filiación, ya no le dice madre, recordándole que ya la relación de madre a hijo se terminó. Una vez que inicia probablemente el ministerio de Jesús, esta relación se termina y ahora ella es una mujer como cualquier otra. Mujer, aún mi hora no ha llegado. Mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? Ya no me mires como hijo, esta relación ya está rota. Madre e hijo ya no hay, ahora soy tu Salvador, ¿no? Ahora soy tu Señor, ¿no? Y esa es la forma como María tenía que mirar, obviamente, a Jesús. Recordemos que aún en el ministerio de Jesús, cuando hubo una ocasión en que María llega con los hermanos y la gente que está ahí le dice, quiere ensalzar a María y le dice a ella, bienaventurada tú, ¿no? Y los pechos que dieron de lactar a Jesús, ¿no? Exaltándole a ella, y le dicen a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos han llegado. Jesús voltea a sus discípulos y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señala a sus discípulos y les dice, todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Aún cuando quisieron exaltar la figura de María, Jesús mismo se encargó de poner en su sitio. No exaltando a María, rompiendo esa filiación nuevamente y haciendo ver a sus discípulos que ellos ahora eran su familia. Ahora, lo curioso es que Jesús va a dejar, obviamente es una viuda, porque la Biblia, aunque no nos dice exactamente nada acerca de José, pero entendemos que José ya no está vivo, y es una viuda, y Jesús no quiere dejar a su madre ahí sola, y obviamente le interesa que María siga caminando y viviendo en el medio del mismo ministerio, pues sus hermanos carnales, sus hermanos y sus hermanas, la Biblia nos dice que lo tenían aún por loco. Y ellos no creen en Jesús hasta después de la resurrección. La Biblia nos dice que después de la resurrección sus hermanos recién creyeron que Jesús era el Señor y se convirtieron al Señor. Pero antes, durante su vida, lo creían loco, ¿no? Y obviamente Jesús quería que su madre continuara siendo parte de todo este mover y que siga escuchando la palabra de Dios, que siga orando, y necesita encargarle ¿a quién? A uno de sus discípulos, a uno de los que amaba y que estaba seguro que él se iba a encargar de ella. Y le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo. Y luego voltea al discípulo y le dice a Juan, he ahí tu madre. Y dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estaba dando provisión y cuidado para su madre. Recordándonos también que aún en su lecho de muerte, él no se olvidó del mandato, ¿no?, de las Escrituras de honrar padre y madre. Aún Jesús se iba y ahora en la tierra debía dejar provisión para su madre. Debía dejarla al cuidado de alguien. Y le dice a su discípulo que pueda cuidarla a ella, y Juan cuida entonces a María a partir de ese momento. No sabemos después qué es lo que pasa. De repente los hermanos, una vez que se convierten, ya se ocupan de ella hasta la muerte de ella. No lo sabemos, no nos dice más la Biblia, ¿no? Pero al menos sabemos en ese momento que Juan se empieza a ocupar de ella, ¿no? Entonces, aún estando en la cruz, Jesús estaba mirando por las personas, orando por sus enemigos, teniendo una palabra para el ladrón que se arrepentía, y aún dando provisión y misericordia para su madre. Pero luego de esto, Mateo, por ejemplo, nos comenta, nos muestra en Mateo 27, verso 45, nos muestra, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y era un ruego al Padre diciéndole por qué había sido abandonado. Dios abandonando a Dios. Es difícil de poder entender esto. Pero definitivamente, cuando podemos nosotros mirar la obra redentora de Cristo, que Él va a tomar el pecado de todos nosotros, ¿no? Y esto lo explica después Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, cuando dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es tomado, el pecado es sobre Él, y obviamente si el pecado está sobre Él, ¿no?, está toda la ira de Dios sobre él, como nos dice Isaías. Toda la ira de Dios, Dios quiso hacerlo así. Toda la ira de Dios está sobre Jesucristo. Toda la ira que nosotros merecíamos, toda la ira que cada uno de los pecadores que se arrepientan después
estaba sobre ellos, ahora está sobre Cristo. Cristo está tomando nuestro lugar ahí en la cruz. Nosotros merecíamos esa ira de Dios sobre nosotros, pero ahora Cristo la está tomando hasta satisfacer la justicia de Dios, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir por nuestros pecados. Alguien tiene que morir por tu desobediencia, alguien tiene que pagar por tu desobediencia, alguien tiene que pagar por tus malos pensamientos, alguien tiene que pagar por tu conducta airada, alguien tiene que pagar por tu fornicación, alguien tiene que pagar por tu adulterio, alguien tiene que pagar por tus chismes, alguien tiene que pagar por tus pecados. Y ese fue Cristo Jesús en la cruz, para todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador. Entonces, Cristo en la cruz toma nuestros pecados, y recordemos que Dios es santo. Y Dios no puede ver el pecado, no puede convivir con el pecado. Por ello es que una vez que Adán y Eva pecan en el paraíso, una vez que tenían esa comunión perfecta con Dios, y Dios paseándose por Edén y hablando con ellos, cuando ellos pecan, se rompe esa comunión, ellos son expulsados del paraíso, y a partir de ahí esa comunión es rota, ¿no? Nosotros obviamente no llegamos a entender la magnitud de ello, porque ya nacemos con esa comunión rota con el Señor, con Dios. Y entonces estamos ya separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios. Y al tener todos los pecados, Cristo Jesús en esos momentos en la cruz, obviamente el santo Dios no puede estar mirando a Jesús. Y Jesús siente que el desamparo de Dios, siente Jesús que ahora es abandonado, y por eso inclusive la relación se rompe, y ya no le dice Padre. No dice Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, sino dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la relación se rompió en esos momentos con Jesucristo, hombre, porque Él estaba cargando con todos los pecados de todos nosotros. Y es por eso que Él siente ese abandono, ese sufrir de esa muerte espiritual, ¿no? Porque al final los tormentos físicos los podemos tal vez superar, pasar, pero hay un sufrimiento que es más grande, que es el sufrimiento de nuestro ser interior, que muchas veces es mucho más duro que el sufrimiento físico. Que es más duro y nos atormenta que el sufrimiento físico. Pues el sufrimiento físico, el castigo físico, por ejemplo, dura un momento, vienen los dolores y luego se pasa, se sanan las heridas y pasa. Pero los dolores del alma, como dicen algunos, a veces esas heridas no se cierran, no se llegan a cerrar, y siguen sangrando esas heridas por tiempo, porque el dolor del alma es mucho mayor. Y entonces, para el dolor físico, Jesús no expresó nada, no dijo nada, no se quejó, a pesar de lo tormentoso que puede haber sido en los dolores físicos. Pero con respecto a este abandono que siente al cargar los pecados, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es una súplica de su alma, de sentirse solo y vacío, porque está cargando con todos los pecados. Y el pecador se siente así, solo y vacío finalmente. Y aquel que no estará en Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, cuando pase al infierno, también estará así atormentándose, porque sentirá esa soledad y ese vacío, porque obviamente no tendrá una relación con Dios. Y relacionado a esto viene justamente la siguiente expresión de Jesús. Y Juan capítulo 19, verso 28, le encontramos ahí, y dice: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca, ¿no? Jesús tenía sed, ¿no? Jesús nunca se quejó de ningún dolor, pero recordemos, Él estaba agotado toda una noche. Jesús fue capturado en la noche, toda la madrugada del viernes, y ahora toda la mañana del viernes, sin probar líquidos, sin probar alimentos, siendo golpeado, habiendo sangrado. Obviamente hay una deshidratación terrible en Jesús, y hay una sed terrible. ¿Y hasta qué punto es esta sed? El Salmo 22:15 nos da una idea de esta sed que tiene Jesús, ¿no? Y nos dice: y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, ¿no? Sabemos que el Salmo 22 nos habla justamente de este momento, de la pasión, de la muerte de Cristo. Y en este versículo 15 nos dice: como un tiesto se secó mi vigor, ¿no? Como si fuese un barro cocido y que se ha secado, un barro seco, ¿no? Lo compara Jesús, la sed que él está teniendo, ¿no? Y además claramente dice: y mi lengua se pegó a mi paladar. No sé si alguno de ustedes ha sufrido una sed extenuante, pero cuando hay una gran sed, está tan seco que se pega al paladar, se seca a la boca, e inclusive las personas no pueden ni hablar bien, porque hay una sequedad
vital ahí de estas mucosas, ¿no? Y está obviamente expresando esta sensación de sed, ¿no? Y está pidiendo que agua, tengo sed, ¿no? Y le alcanzan lamentablemente un hisopo con una esponja y le dan vinagre. Ahora, es interesante también poder meditar, ¿no?, en esto, porque esta sed que siente está unado a este clamor, ¿no?, que tuvo: ¿por qué me has abandonado? Hay un abandono, hay una soledad, pero a su vez hay una sed, ¿no? Recordemos cuando Jesús cuenta la historia del rico y de Lázaro, este hombre rico estando ahí en el Hades dice: por favor, ¿no?, pide que venga Lázaro y me ponga un poco de agua en la boca, que tiene sed, ¿no? Dando a entender esa sed que se sentirá también ahí en el infierno. Y Jesús, al cargar con nuestros pecados, tiene que padecer parte de ese infierno y parte de esa sed también, y por eso Él tiene esa sed, ¿no? Esa sed espiritual, esa sed de Dios, porque Él siente ese abandono, ¿no? Ya no hay Dios, y hay una sed de Dios. Curiosamente, Jesús mismo se llama a sí mismo como el agua de vida eterna. El agua que si bebemos no tendremos sed jamás. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo tiene sed. Tenemos sed de algo. Cuando no tenemos a Cristo hay sed en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso algunos sacian su sed en el alcohol, algunos sacian su sed en las drogas, algunos sacian su sed de algo, de ese vacío que hay en su vida, en su corazón, ¿no? Algunos se quieren llenar con un hombre, con una mujer, piensan que un amor los va a llenar, y luego los decepcionan esto, y luego este vacío sigue creciendo, y algunos inclusive, a pesar de tener dinero, fama, se meten al alcohol, se meten a las drogas, y nada los llena, se meten al sexo y nada los llena, y finalmente se quitan la vida porque hay un vacío, hay una sed terrible de algo que ellos desconocen y que sabemos que es Dios. Y Jesucristo es el agua de vida eterna. Si tenemos a Jesucristo no tendremos sed jamás, dice las Escrituras, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso, Jesús está sufriendo esta sed, y el hombre pecador también tiene esta sed, y el infierno mismo nos hará sentir esa sed de Dios. Otra proclamación de Jesús, ya estamos ya al final, casi al final de su vida, ¿no? Y en Juan nos dice, en Juan capítulo 19, verso 30, que ya hemos visto: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús tomó el vinagre, dice: consumado es. Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es un clamor, es un grito, ¿no? Pocos minutos después, ¿no?, Él dice: tengo sed, ¿no?, refiriéndose a esa sed que tiene. Le ponen el hisopo, dice, y luego de que hubo tomado el vinagre, Él dice: consumado es, ¿no? Y este consumado es, ¿qué significa? Esta palabra es un grito de victoria, ¿no? Es un grito de victoria. Cristo está gritando: consumado es, ¿no? Es como cuando el general en la guerra dice: hemos ganado, hemos vencido, ¿no? Este es un grito de victoria que Jesús hace allí en la cruz. Consumado es, todo fue hecho. ¿Qué significa esto? Todas las profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús. Todo lo que el hombre debía vivir fue vivido en Jesús. Cada una de las profecías acerca de Jesús se cumplió en la cruz. Toda la demanda de la justicia de Dios fue cumplida ya en la cruz. Jesús padeció todas esas horas. ¿Para qué? Para cumplir las demandas de la justicia de Dios. Y todo fue cumplido. Todo ha sido consumado. Todo ha sido hecho. Todo lo que se necesitaba para la salvación fue hecho. ¿Algo más necesita hacer el hombre para poder ser salvado? No necesita nada más. Todo fue cumplido. Todo fue hecho. Todo fue consumado ya. Por eso es que podemos cantar canciones como Jesucristo basta, que en Cristo tenemos todo, que en Cristo Él es nuestro todo. ¿Por qué? Porque en Él obtuvimos todo. No tenemos que hacer más nada, ¿no? No hay más nada que hacer. Todo ha sido consumado. Todo ha sido hecho, ¿no? Y esta declaración victoriosa de Jesús, ¿no? Ahí en la cruz, obviamente, llena, ¿no?, nuestros corazones de emoción, porque sabemos que ya no hay más nada que hacer. Que en Cristo Jesús podemos obtener la salvación. Porque no hay obra que podamos hacer para poder ser salvos, porque la salvación es por gracia. En la cruz, entonces, se completa la expiación que había sido hecha. En la cruz se completa, la justicia de Dios es satisfecha. El rescate por el pecado es totalmente pagado. Y toda nuestra deuda es cancelada. Todo. Más no hay nada. No ha quedado nada, ¿no? Ahora podemos estar limpios. Toda nuestra deuda fue pagada, ¿no? Ahora podemos vivir revestidos de la justicia de Dios para todo aquel que se entrega a Cristo Jesús. Última declaración de Jesús, dice en Lucas 23, 46, que es muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo murió como ningún hombre. ¿Cómo así?
Porque Jesucristo no podía morir. No podía morir. Porque recuerden que la paga del pecado es muerte. Jesús le dijo a Adán y a Eva, si tú comieras de este fruto, ustedes van a morir, ¿no? Hablando acerca de la muerte espiritual, pero también acerca de la muerte física. Pues cuando estaban en Edén no había muerte, no había muerte. Pero una vez que ellos pecan, la muerte entra a la vida del hombre y ellos, después de un tiempo de vida, ellos murieron. Y por eso es que todos los hombres finalmente morimos, ¿no? Vamos a morir un día. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestras vidas. Nosotros pecamos y porque pecamos ya la muerte entra y somos presas de la muerte. Pero Jesucristo no pecó. Y al no pecar, Él no era preso de la muerte. La muerte no podía tocar a Jesús porque Él era un hombre sin pecado. En Juan capítulo 10, verso 17, el evangelista nos dice esto. Jesús nos dice esto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Ya que Él no podía morir porque fue sin pecado, entonces Él voluntariamente muere. Él voluntariamente entrega su vida. Por eso es que Él expresa esto. Una vez que ya todo fue consumado, ya no hay más nada que hacer. Ya Él no tiene más nada que hacer aquí en la tierra. Ya todo fue hecho, fue satisfecha toda la justicia de Dios. Todo pecado fue perdonado y toda deuda cancelada finalmente. Entonces ya no hay más nada que hacer aquí en la tierra. Y Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, habiendo dicho eso, expira, muere, ¿no? Entonces Jesús entrega su vida voluntariamente por nosotros. Y aquí Jesús expresa Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una expresión también, como vemos, él vuelve a esta comunión. Una vez que todo terminó, que todo pecado fue ya perdonado, Él vuelve a la comunión del Padre, ¿no? Recordemos, Él comienza diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero luego en medio dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La comunión está rota porque está con todo el pecado y Él tiene que pagar por todo el pecado, pero ahora cuando ya todo está consumando, cuando ya todo está pagado, nuevamente vuelve la comunión del Padre con el Hijo y Jesús puede clamar nuevamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, haciéndonos ver la importancia de poder entregar siempre nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser interior a Dios mismo. Y qué bonito poder vivir nosotros cada día entregando nuestro corazón, nuestra vida a Dios. ¿Y qué significa esto? Porque no solo deben ser palabras, sino que realmente cada día poder entregar nuestro ser interior a Dios. Porque ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene nuestro pecado? De nuestro ser interior. Entonces, si nosotros nos vemos a la luz de la Biblia, vamos a ver algunos pecados en nuestras vidas. Y solo por poner un ejemplo. Si, por ejemplo, soy un hombre que reniega mucho, soy renegón, me enojo fácilmente y cuando me enojo empiezo a agredir a otras personas verbalmente, haciéndoles daño inclusive. Yo sé que está mal y estoy luchando con eso y cada día, Señor, te encomiendo mi corazón, te encomiendo mi alma, Señor, a ti, te encomiendo mi espíritu a ti. ¿Por qué? Porque quiero cambiar esto, quiero cambiar, sé que está mal y quiero cambiar, yo no puedo cambiarlo, solo tú lo puedes cambiar y encomendar nuestra alma al Señor y encomendar nuestra vida a que ésta pueda ser transformada. Ya que recordemos que el objetivo como creyentes es que nuestra vida se parezca cada vez más a Cristo. Y esto es lo que hace el Padre en nosotros también. Transforma nuestras vidas y la moldeas de acuerdo al carácter de Cristo. Estas 7 declaraciones y expresiones son tan profundas, ¿no?, que es muy difícil poder comprimirlas todas en un solo mensaje. Sin embargo, podemos meditar y analizar la profundidad de cada una de ellas. Porque es como si estuviésemos pisando suelo santo cuando nos atrevemos a hurgar un poco en todas ellas. Y realmente, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes todavía una vida separada de Dios, es tiempo que vuelvas tu corazón a Dios y que te arrepientas de tus pecados y puedas mirar la magnitud de lo que significa pecar, de lo que le costó a Cristo en la cruz. Pero Jesús vino para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que aún no cree en Él y se mantenga alejado de Él, pues dice la Biblia también, ya está condenado. Si tú estás fuera de Dios, corre al Señor, corre a su amor y búscale a Él. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video y puedas compartir con otros la palabra de Dios.